Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros estamos desde la mañana, a muchos vimos y a otros no. Obviamente que muchas gracias a toda la organización de la jornada porque consideraron que era importante el tema por más que nosotros, si quieren, venimos refritando el tema de manejo de nitrógeno en cereales de invierno desde hace bastante tiempo. Bueno, y en particular el año pasado nos mandamos toda una tournée con Andrés Berger hablando de este tema, y en realidad no vamos a cambiar demasiado ni el enfoque ni el mensaje principal. Sí creemos que hay que insistir mucho porque no resolvimos el problema, no lo tenemos resuelto, pero además aparece bastante información. Y yo quiero decir dos cosas antes, que esta es una típica charla que viene organizada desde ambas mesas, mesa trigo, mesa cebada. Vamos a mostrar información de trigo y cebada. Información que es indistinta para el trigo y la cebada, porque es aplicable a cualquiera de las dos, con algunas particularidades, y algunas de las cosas que hacían distinto el trigo y la cebada hace 10, 15 años atrás, y hoy en realidad las ponen casi en el mismo lugar. Y la otra cosa que es bastante importante, obviamente a mí me toca ser el que habla, pero acá hay un grupo de gente trabajando que son los que últimamente hemos estado bastante enfocados con el tema nitrógeno en cereales de invierno, y vale la pena decir que desde por lo menos el 2014 estamos haciendo un esfuerzo bastante grande de que todo lo que hacemos con nitrógeno, por lo pronto empezando con los cereales de invierno, lo estamos haciendo en conjunto con INIA, con el grupo que lidera Andrés Berger, que empezó con un proyecto bien importante de Innovagro en trigo, y que ahora tenemos un proyecto también bastante grande financiado por la Mesa de la Cebada, y que lo estamos haciendo en conjunto, y muchas de las cosas que se están haciendo para trigo y cebada se están haciendo. Hay tesis de maestría, que es el director es Osvaldo, que participa en el comité Andrés. Y no es poca cosa con la historia que tenemos de información de nitrógeno para este tipo de cultivos, trabajando en forma conjunta, y por lo tanto lo que van a ver acá hoy es nuestra opinión. No hay otra opinión. En este momento tenemos una opinión en relación a lo que pensamos que está pasando con el manejo de nitrógeno para los cereales de invierno, y tenemos un enfoque, y como todo enfoque es discutible, y obviamente nosotros estamos abiertos a la discusión. Para tratar de hacerle honor al título de lo que es la jornada, nosotros pensábamos esto, además de que vamos a hablar de nutrición nitrogenada en los cereales de invierno, obviamente pensando en el alto potencial, en el más producción y mejor por el lado de la calidad, por el lado de la proteína en grano, y vamos a hacer énfasis en la proteína en grano porque es nuestro problema. Esto es un dato que no solamente es importante para comenzar una charla, sino que es bastante relevante para situarnos, que es la evolución del rendimiento más allá del área, que fue casi que máxima de los cereales de invierno en el 2011, y si bien ha cambiado la relación cebada-trigo y ahora aparece la canoa en el horizonte, en realidad tenemos un área de cultivo de invierno muy baja. Estamos en una intensidad agrícola más o menos 1,3 cuando llegó a estar en 1,6, 1,62 fue el máximo por ahí, por el 2011. Trabajo que escribimos con Ariel, anda más o menos por ese valor. Y por lo tanto, a veces hablar del rendimiento descontextualizado de cuál es el área, de dónde se ubica, podríamos seguir discutiendo un poco más. De todas formas, si miramos la evolución de los rendimientos nacionales de trigo y cebada desde hace 40 y pico años para acá, miraríamos cosas como estas, en sus etapas. La etapa donde había mucho trigo, y trigo en agricultura continua con laboreo, con bajos insumos. La etapa que empezamos con rotación con pasturas, muy empujada por los grupos CREA. El final de la década del 70, principio del 80, hasta que se terminó el siglo XX. Y si miramos la tasa de crecimiento promedio para trigo y para cebada, vemos que desde el 80 para acá tenemos un promedio más o menos de 50 kilos por hectárea y por año para el trigo, y la cebada anda más o menos por ahí. Pero en lo que vamos de estos 15, 16 años del siglo XXI, moderamos sensiblemente la tasa de crecimiento. El promedio desde el 80 para acá es 50 kilos por hectárea, pero en los últimos 15 bajó a la mitad, en el caso del trigo. Y prácticamente la tasa de crecimiento es mínima o nula en el caso de la cebada, a influencia de los problemas que tuvimos en los dos últimos años con exceso hídrico de cebada, que fue el 12 y el 14, que le pegó muy duro a la cebada más. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque los costos tienen una tasa de crecimiento a lo largo del tiempo, que es dificilísima de regular, es imposible regular.
y que no depende de la cantidad de insumos, depende de otra cantidad de variables, muchas de las cuales son macroeconómicas, y que nosotros nos hemos encargado de estar juntando esta información a lo largo del tiempo, y son los costos de los cultivos deflactados por el precio de los granos, o sea, llevado esto a kilos de grano por hectárea, desde que Osvaldo me obligó a calcularlo para mi tesis, y tomamos datos de FUCREA de 1975 y 1980 reales, y de ahí para adelante lo hemos estado calculando nosotros todo el tiempo. Esto no fue calculado ahora, mirando números para atrás, sino fue calculado en cada uno de esos años y guardado, almacenado. Y lo que, más allá que miramos en el 2015, y capaz que si hacemos los costos del 2016, estos valores superan los 4.000 kilos, a sabiendas del precio que tenemos, en realidad lo que hay para mirar acá es que la tasa de incremento de los costos por hectárea y por año promedio para la cebada en los últimos 40 años ha ido a un ritmo de 80 kilos por hectárea por año, y alguien podría preguntar que esto va a seguir más o menos igual. Y el problema que tenemos es que la tasa de rendimiento medio de 1975, que daba 50, del 80 para el 75, por empezar más abajo, da un poquitito arriba, en promedio la tasa de incremento del rendimiento medio nacional de los cultivos está por debajo de la tasa de incremento de los costos. Entonces es probable que la media nacional, y es entendible que la media nacional esté bien por debajo de los rendimientos de equilibrio, y cuando estas cosas ocurren hay un desestímulo enorme al área. Y hay un reclamo y un grito muy importante porque esto se salva con productividad. Y productividad, en la medida que baja el área, parece que fuese más fácil porque los cultivos se recluyen a los suelos de más aptitud, pero hay que trabajar con más información y más agronomía. Si no, los rendimientos siguen como los vemos ahora, ¿sí? Tenemos un tercio del área en el 2011 de trigo, 215.000 hectáreas, 670.000 hectáreas teníamos en el 2011 de trigo, y la media de rendimiento no es sustantivamente distinta en relación a la media del 2011. Y el problema nuestro es que cada vez que aparece un año bueno, en el 2015 rompimos récord nacional de trigo de cebada en el Uruguay, nunca se habían obtenido estas medias nacionales. También rompimos un récord en cuanto a la baja proteína promedio. Esta figura la presentó Andrés el año pasado acá mismo, ¿sí? Y esta es la fuente de información, con un rendimiento promedio extremadamente bajo. Un país que exporta trigo resolvió el problema porque teníamos trigo con alta proteína de la zafra anterior. Y un nivel de proteína, que ese es un nivel de proteína real promedio para estas 97.000 hectáreas de cebada recibo del año pasado, porque nos dan la información a la Facultad de Agronomía para poder tener el valor real, extremadamente bajo. Y la información venía diciendo que esto era probable en la medida que, con el nitrógeno que estamos agregando y el problema de las chacras que tenemos, el día que tengamos alto potencial vamos a tener un problema, y esto nos pasó a Uruguay y Argentina. La sensación general, que está bien, es que se mejoró, efectivamente mejoramos, y daría para otra charla saber por qué tenemos más proteína en el 2016 que en el 2015. Sería otra charla, pero alguna cosa vamos a mencionar. Pero en realidad mejoramos en forma aparente, porque del 9,5 para trigo llegamos al 10,1. Estos son datos de la mesa del trigo del Ministerio, más o menos 500.000 toneladas con el muestreo que se hace en los acopios. Es un dato muy fuerte, con un rendimiento levemente inferior, bastante más concentrado en el litoral centro y el litoral sur, aparentemente por los datos que se mostraron recién con un poquitito más de nitrógeno. Y yo creo que realmente no es la explicación de por qué hay un poco más de proteína. Pero en el caso de la cebada, que subió bastante, ¿sí?, a un 10,7 en promedio, es el resultado de que este 10,7 es solamente de la media 3.270 kilos, contra el promedio nacional eran 3.600 kilos. Y este es un dato de 172.000 hectáreas de cebada, que es toda la cebada uruguaya con recibo. Y es dato suministrado por las malterías. O sea que es una media que nos deja muy tranquilos como media para hacer malta, pero acá falta un tonelaje muy importante de cebada que está por debajo de 9. Y por eso esa es el área de alto rendimiento que tiraría la proteína para abajo,
y que es muy probable si la estimáramos no estaría muy diferente al trigo. O sea que tenemos rendimiento 3.000 y pocos kilos y tenemos dificultades para pasar al 10% de proteína. O sea que en realidad no resolvimos el problema. En la medida que sigamos mejorando la tecnología, si no hacemos algo pensando en rendimiento en calidad, el gran peaje y muy visible de que nos quedamos cortos es la baja concentración de nitrógeno en grano, y de esto va a versar la charla que armamos con Andrés, basado en este problema. Que en realidad ahora realmente es más complejo que antes y producir trigo de calidad no es fácil. Obviamente esta información ya la conocen, las chacras de edad, ustedes saben, es muchísima la información, hay información de FUCREA, información por todos lados, tenemos información uruguaya de buena calidad. Que si miramos como un indicador, no importa cómo está hecho esto, está publicado y se usó el año pasado, el nitrógeno aportado por el suelo, y las chacras que vienen de pasturas, cuando están bien manejadas, podemos esperar 80, 90 kilos de nitrógeno. Esto está medido más o menos a los 100 días, a cerca de 900 a 1 kilo por día. Y las chacras viejas, de más de 10 años de agricultura sin pasturas, pueden dar un 35-40%. 30, 35 kilos, o sea, nada. Absolutamente nada. Porque gran parte, inclusive, de este nitrógeno está, cuando se cosecha, gran parte está metido en el suelo. Con este escenario y cultivares que tienen un potencial de rendimiento infinitamente mayor al que teníamos cuando empezó el siglo, allá por el año 2000, 2001, la demanda de nitrógeno también se incrementó a un ritmo que, si juntamos las dos cosas, miraríamos el diagrama con el cual Andrés estaba terminando la charla el año pasado. Que es este diagrama que surge de información uruguaya que muestra el problema. Cuando empezamos a abandonar el sistema de agricultura sin pasturas, por acá, un trigo de 3.500 kilos, como el promedio nacional de este año, se hacía con 70% del nitrógeno provenía del suelo y el 30% lo agregamos como fertilizante. Los 40, 50 kilos de promedio de nitrógeno que se echaba en la época. Hoy en día, para una chacra de 6 toneladas, que tenemos cultivares de trigo y se va para sacar 6 toneladas, mostraron recién resultados de ese tipo el año pasado, como se cayó la capacidad de aporte de nitrógeno en el suelo, y para sacar 6.500 kilos realmente se incrementa la demanda casi que linealmente por cada tonelada adicional, hoy, si miramos la fotografía de hoy, la contemporánea, antes el 70% del nitrógeno venía del suelo, y el suelo lo da todos los días, y hoy el suelo aporta nada, no mucho más allá de un 20% de lo que precisa un cultivo de 6 toneladas o 6 toneladas y media. Y además no lo hace todos los días. Entonces la cantidad es importante, pero la distribución es más importante. Y cuando realmente el cultivo se queda corto, no sabemos cuánto rendimiento perdimos, porque las chacras de ustedes no tienen parcelas con nitrógeno no limitante para saber cuánto rendimiento perdieron, pero sí se dan cuenta cuál puede llegar a ser el resultado de ese balance en función del nivel de proteína en grano. Y hay muchos cultivares que cuando se quedan cortos bajan mucho la proteína en grano, tanto en trigo como en cebada. La amenaza ya estaba hace 6 años. Y lo digo esto porque cuando uno miraba experimentos en el 2010, en el 2011, Facultad de Agronomía, Facultad INA, y voy a mostrar 2 datos de la zona norte, donde generalmente el trigo tiene más proteína que el sur, ¿sí? Nosotros en los experimentos ya veíamos que lo que el suelo aportaba era mucho, porque tenemos campos experimentales donde las chacras son nuevas, pero en la medida que aparecían rendimientos muy importantes, ¿sí? Esto es en la estanzuela, en Yum, perdón, y esto es en Paysandú. Cada vez que teníamos situaciones de 7, 8 toneladas, que ya las estábamos obteniendo acá, en estos experimentos aparecía la tendencia muy fuerte, la proteína baja, lo mismo acá. Niveles de proteína muy por debajo de lo que nos exigen para poder decir este es un trigo que es exportable. Más allá de un trigo para hacer una harina de calidad, un trigo exportable. Y obviamente esto lo estábamos obteniendo en los experimentos. La información de chacra es exactamente la misma, ¿sí? Se produce con niveles de rendimiento un poco más bajos. O sea que realmente todo el mundo quiere resolver un problema de una cuenta que está en problemas, sin poder manejar el precio, reclamando productividad, pero si tenemos productividad y no tenemos calidad, en realidad volvemos a tener un problema.
Si miramos en la cebada es parecido y muestro información del año pasado en Paysandú, que fue puntualmente para la estación experimental de la MAC, fue un año muy bueno para cebada. Pero acá mostramos información adicional y esto ya está publicado, que es bastante importante decirlo porque si no la gente de la cebada se va a decir te olvidaste, y no me olvidé. Si ustedes entran en la página de la web de la MAC y buscan, o de la Facultad de Agronomía, buscan la Cangüe, hace muy poquito, especialmente, emitimos un número entero en relación al manejo de cultivo de cebada, que es el resultado de los trabajos de la jornada de la mesa del año pasado. Ahí hay mucha información y muy interesante. Esta información lo que muestra es la variación de la proteína en el grano de cebada en la medida que aumenta el rendimiento en grano. Más o menos este coeficiente se está repitiendo medio sistemáticamente casi en la mayoría de los ambientes. Eso quiere decir que por cada tonelada adicional de rendimiento estamos perdiendo medio punto de proteína. Los datos nacionales para los cultivares que tenemos en uso hablan más o menos de que ganamos entre 2,5 toneladas y 3 toneladas en los últimos 15 años en cuanto a potencial de las variedades que sembramos, no las que no sembramos. Las que sembramos hoy tienen un potencial de rendimiento entre 2,5 y 3 toneladas más. Por lo tanto, haciendo exactamente lo mismo, en el mismo suelo, si fueran exactamente el mismo tipo de materiales, la tendencia a tener 1,5 puntos de proteína menos. Entonces, antes, un 13 capaz que era común, un 2,5, un 11,5, un 12, y ahora es poco frecuente. Y era el problema que tenía la cebada hace 15 años, pasarse proteína. Y el miedo de la gente era pasarse proteína. Y la gente se quedó con el miedo a pasarse proteína, y la evidencia dice que estamos pasados pero para abajo. Y esto agrega información adicional que es esta, que es los testigos de largo plazo, los que usábamos hace 15 años, que también pueden dar en condiciones experimentales 5 toneladas o 6 toneladas, no llegan a estos niveles de rendimiento, pero pueden dar 5 o 6 toneladas, frente al nuevo material genético en uso, que es básicamente de origen europeo, frente al mismo rendimiento, tienen 2 puntos, 2,5 puntos de proteína menos. Y no vamos a profundizar cuáles son las razones, porque ni siquiera las tenemos muy claras. Pero el material genético que tenemos hoy en cebada, la anhelamos desde el 1985 hasta el 2000, tener cultivares de cebada que topearan proteína más abajo. Las logramos. Estos materiales tienen proteína más baja al mismo nivel de rendimiento, pero más ahora rinden. Y cuando rindes, la proteína hace que ni siquiera... Acá hay que saber que en Uruguay hay lotes de cebada de 7 proteínas, ¿no? Eso se llama sorgo, no se llama cebada. Y obviamente es el resultado de que el nitrógeno que anda por ahí más el que se le agrega va básicamente a rendimiento y sobra muy poco para tener un cereal con esos niveles de proteína. Está la preocupación que hay, y ni que tal vez en el trigo, pero créanme que es la preocupación más importante que tiene la mesa de la cebada en este momento, es ahora tenemos rendimiento pero en las variedades, pero cuando van a condiciones de producción, el riesgo de tener proteína muy baja es elevadísimo. Es que en realidad el año pasado empezó un proyecto que tiene como objetivo manejar el nitrógeno, mejor manejar el nitrógeno en estos cultivares de alta potencial, en las condiciones de producción que tenemos ahora, pero tiene un foco específico sobre cómo hacer para manejar nitrógeno en forma segura, de forma de tener seguridad que nos ponemos el nivel de proteína que hace falta y no pasarnos para el otro lado. Y lo que les voy a mostrar ahora es como unas pequeñas fotos de los resultados de esta red. Es el primer año de un conjunto de experimentos que se ubicó a lo largo de todo el litoral. En un año bueno para la cebada, porque si hubiese sido un año malo tendríamos problemas. Y lo que vamos a mostrar fueron las cosas importantes que hicieron a la variación, las más importantes y sobre todo una para ver el problema que tenemos, aún en chacras preseleccionadas por los productores y los agrónomos y después seleccionadas por nosotros, pensando en que deberían ser situaciones que rindieran, porque ahí aparece el consumo de nitrógeno y ahí aparece el riesgo de la proteína baja. Y la primer variable que aparece en explicar el nivel de proteína es grupos de variedades. Todo el resto, edad, chacra, fecha de siembra, manejo de nitrógeno, quedó relegado a un segundo, tercero, cuarto plano. La primer variable para un nivel de proteína promedio de 10,2, estos son experimentos parcelarios, ¿no?
O sea, niveles de proteína bajos. 10,2 de proteína, aparecen dos grupos, que no les voy a decir cuáles son las variedades, porque en realidad es trabajo de productores y técnicos saber cuáles son esas variedades, pero está la información para saber cuáles son. Pero podríamos llamarle grupo 1 un grupo de cultivares de proteína alta, ¿sí? Que además tienen información que es así, tirando a 11, y otro grupo de proteína baja, más o menos que está cerca del 9. Si a alguien se le ocurre subir el límite a 9,5, este grupo entero queda fuera. Y más o menos, estas 200 situaciones se repiten más o menos mitad y mitad. Y son variedades que las empezamos a mirar con cariño algunas y otras con un poco de miedo, porque realmente ahí adentro de este grupo 2 de proteína baja, estas variedades, algunas de ellas tienen proteína baja porque rinden y otras tienen proteína baja porque tienen proteína baja. Entonces lo que les vamos a mostrar ahora es una figura que se llama contour plot que muestra cómo varía la proteína en esos dos grupos en función del rendimiento y el total de nitrógeno agregado. Y estos dos grupos se ven así. Acá tiene la variación del rendimiento, variaciones muy parecidas. Esta es la variación del total de nitrógeno agregado durante el ciclo. Y los colores es la variación de proteína. Cuanto más rojo, proteína más alta. En estos valores rojos azuladitos ahí están los valores que podrían ser óptimos tanto para trigo como para cebada. Y los valores azules son los valores bajos de proteína tanto para trigo como para cebada. Y los muy intensos obviamente son valores que están inclusive por debajo de 8. Si miran este grupo, por eso le llamamos grupo de baja proteína, esto ya fue discutido por el equipo técnico de toda la mesa de la cebada y por lo tanto está en conocimiento de la mesa de la cebada. Este es un grupo que mayoritariamente tiene baja proteína, pero donde hay dificultades para levantar la proteína. Dificultades. Y no es por el rendimiento. Obviamente cuando el rendimiento es muy importante, con 100 kilos de nitrógeno, el nivel de proteína puede ser 8 menos. Si obviamente tengo este rendimiento y duplico la cantidad de nitrógeno, me puedo ir a un 10, apenas hay un 10 y poco. Mirando esto mismo, este otro grupo, si tenemos rendimiento muy bajo y mucho nitrógeno, volvemos al año 1995, o sea, 3,5 de proteína. Pero si empezamos a ser exitosos, porque andamos entre las 5 toneladas y 6 toneladas, no es posible en este grupo que es de promedio de proteína alta, con 100 kilos, 110 kilos de N, tener proteína en general. Por lo tanto, si miran, hay un dominio muy importante de colores azules, que son lugares de proteína muy baja. Y estamos hablando de experimentos donde se supone que los agrónomos de las malterías, más los agrónomos de las chacras, eligieron las chacras candidatas en donde se supone que elegían dentro de las que tenían las mejorcitas. O sea que estamos hablando de la nata, ¿no? Y nosotros descartamos a más cosas que decían, no, esto se va, no. Obviamente, si nosotros calculamos un índice, hay un índice que es bastante interesante para mirar cultivares, para analizar zafra, es un índice de oferta de nitrógeno, que relaciona cuánto nitrógeno se le agregó a un cultivo en relación a cuántas toneladas se concretaron. Y yo voy a ubicar un valor que cubre los requerimientos de trigo y cebada. Más o menos la información dice, para chacras de muchos años de agricultura, cuando la oferta de nitrógeno vía fertilizante por cada tonelada concretada es parecida a los requerimientos, es altamente probable tener proteína. No 13, entre 11, 11,5, 12, variará con el cultivar. Entonces, si miramos la ubicación, por ejemplo, para chacras más o menos de 6 toneladas, este ion es eso, índice de oferta de nitrógeno. ¿No? Es una sigla que no la podemos escribir por lo larga. El 33 indica 33 kilos de nitrógeno agregado como fertilizante por cada tonelada, que surgen como más o menos 200 kilos de N en un cultivo que rinde 6 toneladas. O sea, 200 kilos de nitrógeno agregado, que es una cantidad muy importante, pero ya empieza a aparecer gente que se arrima. ¿Sí? Para 6 toneladas concretadas da un índice de oferta ion de 33. Para este grupo de proteína alta estaría ubicado más o menos acá, en una zona ahí donde está ahí entre el 10, coqueteando con por debajo del 11, en un rango que esto después lo vamos a hacer bien de otra manera.
seguramente en una zona para la norma de comercialización y recibo de cierto confort, no de tranquilidad. Este otro grupo, con la misma índice de oferta, tiene un nivel de proteína que puede ser que esté cercano a pasarse para el otro lado. Uno, a pesar de 200 kilos de nitrógeno, no sobra nada, y otro con la misma cantidad, pero otros grupos de variedades, está cerca de pasarse para la proteína alta. Si la gente maneja la misma cantidad de nitrógeno para cultivares distintos, desconociendo este tipo de cosas, la proteína es un residuo inmanejable. Porque es de lo que es el cultivar, el agregado, el efecto baño del potencial y lo que es la chacra. Por lo tanto, es difícil realmente concretar estas cosas, y últimamente lo que está pasando es gente que le va muy bien productivamente y después el resultado es muy malo desde el punto de vista calidad. Pero si tengo 100 kilos de nitrógeno y tengo rendimiento alto, que es lo que todo el mundo quiere, para las chacras que tenemos, el riesgo de proteína baja es altísimo. Y por eso es con no muchos kilos por hectárea en promedio nacional, las medias de proteína son muy bajas y es el resultado de que el aporte total de nitrógeno es muy escaso, extremadamente escaso. Este índice de Young, que es esto, nitrógeno agregado total dividido rendimiento en grano, si uno toma una serie de rendimientos de chacra de productores con la cantidad total de nitrógeno agregado, estos son datos de producción, productores, chacras, muestra que cuando el rendimiento es muy elevado, la cantidad total de nitrógeno no es alta. Esto indica, acá hay una chacra de 100 kilos, de 5.000 kilos con 20 kilos de nitrógeno, que llegó, o sea, 20 por 5 son 100 kilos, alguna con 20 más de 5,5, 6, o sea, 110, 120 kilos. La única forma de tener un valor alto, que se arrime los requerimientos, es con rendimiento bajo. Con la cantidad de nitrógeno que se está echando, cuando alguien tiene rendimiento de 3.000, 3.500 kilos, tiene una cantidad de oferta por tonelada que da un valor de este indicador que si lo minamos con el nivel de proteína en grano, ¿sí?, estaríamos por encima de los requerimientos para trigo y para cebada. Cuando tengo esto indica, la chacra no da nada, la mayoría del nitrógeno viene del fertilizante, es nada más que eso. Porque las chacras nuevas o los cultivares de alto índice cosecha nitrógeno que están acá logran niveles de proteína buenos con índice de oferta bajo, quiere decir que el nitrógeno vino de otro lado. Las chacras que dan muy poco, cuando este índice es muy bajo, no dan proteína. Y la única chance o lugar seguro es tener una cantidad total de nitrógeno por tonelada que se arrima a los requerimientos. Pero esto es una cuenta que se hace con el diario del lunes. Yo las puedo hacer después que coseché. ¿Cómo hacer para hacerlo antes y bajar el riesgo? Le tienen que meter agronomía por todos lados, porque hay que saber de dinámica y nitrógeno, hay que monitorear, hay que tener información, analizarla en tiempo real, considerar a los cultivares. Y para muchos de nosotros perderle el miedo a que el nitrógeno o levanta la proteína o es inseguro. A mucha gente dice, no, pero echar esas cantidades eleva el riesgo agrícola. Y uno podría hacer al revés. ¿Están seguros que eleva el riesgo agrícola? Porque la información nacional no dice que eleva el riesgo agrícola. Lo eleva en un ambiente que no debería ser sembrado con cultivo de invierno. Esta información que se usó el año pasado, que es muy gráfica, es la figura ideal para enseñar. Ese es el resultado de un trabajo de tesis de información de Andrés y dirigida por Andrés, que muestra lo que ocurre en los experimentos. Tenés potenciales muy importantes con una respuesta a nitrógeno que es bestial. A veces llegás a los 250 kilos y no llegaste a un plató. Pero cuando vas pasando con este nivel de respuesta, o sea, el suelo da muy poco, estás en valores de 5 toneladas o de 6 toneladas, con 150 kilos de N, y recién, si miran, recién cuando estás para 6 toneladas y 150 kilos de N, empezás a estar dentro de la zona que nosotros empezamos a considerar como trigo grado 1 para aportar. Y esto, si calculamos estos índices de oferta de nitrógeno, y es bastante importante mirar esto, porque mientras la respuesta al rendimiento es muy importante, la proteína no crece. Ese nitrógeno va todo a rendimiento. Tiene que empezar a entrar en la zona de crecimiento o respuesta decreciente
para que la proteína suba. O sea, para tener proteína tenemos que tener un nivel de nitrógeno por encima del necesario para rendimiento. Pero se puede fabricar rendimiento de proteína en el mismo sentido. Si calculamos estos índices, cuando alguien tiene la suerte de tener 6 toneladas, con esto es el resultado de este cultivar. Cambiamos el cultivar y puede cambiar, pero hay bastante información para tomar como referencia. Hay que organizar la información de la Red Nacional de Evaluación de Cultivar y la información aparece sola. Es cuando estamos por encima o en el nivel de los requerimientos, estas 6 toneladas y medias, en este ambiente precisaron 180 kilos de nitrógeno y recién ahí anduvimos en el 11,5 de proteína. O sea que cuando uno tiene proteína baja, a veces no hay que echarle la culpa a la chacra solo o al cultivar solo, hay que mirar mucho las cantidades de nitrógeno. Y hay gente que dice, le eché 300 kilos de urea azufrada y tuve proteína baja, pero 300 kilos de urea azufrada son 120 kilos de nitrógeno. Es la media de lo que se presentó hoy, algo así, ¿no? 110 creo que da. Con esas cantidades va a haber un universo de gente que le va bien y otro tanto que le va mal. Y que resulta de la cantidad de nitrógeno que da el suelo. Pero obviamente que si vamos a echar mucho nitrógeno, y toda la información dice, chacras de muchos años de agricultura, si están físicamente bien aún, precisan grandes cantidades de nitrógeno. Y nosotros les llamamos chacra vieja porque el efecto residual de las pasturas se perdió hace mucho tiempo. Y cuando medimos esos suelos dan muy poca cantidad de nitrógeno. ¿Cuánto? 20, 30, 40, 50 kilos. Más no dan, dependiendo del año. Eso no quiere decir que las chacras nuevas tengan todo el problema resuelto, pero dan 2 o 3 veces más. Pero si tenemos que echar grandes cantidades de nitrógeno, y ustedes saben que nuestra filosofía es manejar objetivamente el nitrógeno, o sea, monitorearlo, medirlo, echar lo que hace falta y no lo que yo creo que hace falta, y eso se hace con información. Si tengo que echar, porque el ambiente me lo pide y el cultivo viene bien, 160, 170, 180 kilos de nitrógeno, no lo puedo echar ni a la siembra ni a inicio de macollaje, porque mucho más allá de 30, 40, más 60, 70, no carga un trigo hasta que llega al inicio del encañazón. Por lo tanto, hay otro balde más de nitrógeno que vale el encañado. Y en ese momento es donde el único momento donde se fabrica rendimiento y proteína. En siembra 22 no. En ese momento al nene crece en altura y le crece la pata, ¿no? Los que tenemos hijos de 20 años, y se vacía en la ladera una vez por día. Entonces hay que llenarla. En ese momento se fabrica alto potencial porque el cultivo entra en el crítico, altas tasas de crecimiento, y si hace eso absorbe nitrógeno, y Andrés mostró una gráfica el año pasado que mostraba que para poder tener proteína con alto rendimiento tengo que tener 160, 180, 200 kilos de nitrógeno absorbido para 6 toneladas. Si no, no logro la felicidad. Y por lo tanto, tenemos que dar vuelta a algo que no venimos haciendo bien. La gente que gasta 80, 100 kilos de N, lo gasta algo a la siembra, bastante Z22, y cuando llega a Z30, descubre que tiene que echar 60, 70, 80 kilos de nitrógeno, pero el presupuesto dice 30. O el argumento en la cebada que dice, no, si echo mucho me paso de proteína. Y estos son datos de relevamientos de chacra, de productores, donde están muchas chacras de los productores que están sentados acá. Otras no. Y esto seguramente esté cambiando, porque estamos conociendo que hay productores que se están animando a levantar las cantidades de nitrógeno y resolviendo el problema, pero no es la mayoría, claramente. Y esto es nada más que mirar la cantidad total realmente agregada por los productores en chacras de trigo y chacras de cebada, en función de lo que se debería haber agregado, por lo menos con la referencia que tenemos del modelo Bedgen, que es nuestra plataforma de manejo de nitrógeno y ainda más. ¿Qué es lo que la gente cuando echa poco en general está bastante bien? Cuando tiene que echar 30, 40 kilos en general está cercano a lo que tiene que agregar, pero cuando tiene que agregar muchísimo, porque los niveles de nitrógeno en plantas son muy bajos, la gente ya se aleja de la referencia necesaria. Agrega más nitrógeno, pero se queda tan corto que muchos de ustedes se quedan en la mitad. Cuando alguien vuelve a echar 100 kilos de urea azufrada en Z30, con 2,3, 2,4 nitrógeno en planta, y lamentablemente la verdad es que precisa el doble. Y esto no es porque queramos, es porque las chacras rinden, los cultivos rinden, pueden rendir, y las chacras no dan nitrógeno. Y esta es una zona roja porque la mayoría no entra.
La mayoría. Ahora hay gente que está empezando realmente. Echar altas dosis de nitrógeno acá, salvo que tengan un problema posterior no manejado, no manejable, no manejado, son muy seguras, muy seguras, muy seguras. Vamos a mirar información modelada por Andrés, bueno, y empieza a aparecer información de producción que dice que realmente es una zona de seguridad. Y obviamente cuando nosotros miramos también la variación de rendimientos de esas chacras seleccionadas de cebada, las seleccionamos pensando de que seleccionábamos lo mejor y habría otra charla, es ¿qué creen que es lo mejor? Porque cuando a alguien le dan la chance de inscribir un caballo para una carrera y está la chance de ganar, se supone que cada uno va a elegir el mejor. Y el resultado es que en algunos casos lo que se elige es un caballo para tirar un carro, no para ganar una carrera. Esa es la verdad. Y por lo tanto habría que también hacer mucha agronomía ahí. Si nosotros miramos esta herramienta que ordena las cosas y nos ayuda a mirar y a entender cómo funcionan, que son estos, por eso hice una mirada rápida de los resultados de que fue relevante en la variación de rendimiento de cebada en 2016, toda cebada ubicada en el litoral, nada fuera del litoral. Lo único que les dijimos, no se limiten por la de la chacra. Si ustedes consideran que la chacra es buena, está bien, no importa que tenga 13 años. La primera variable es este indicador, que yo no tengo tiempo en la charla para explicar qué es, pero sí pueden ser las preguntas cuando vengan y Andrés suba acá. Pero es un índice de vegetación que nos da una idea de que cuando este índice se arrima a 1 o es muy elevado, tenemos un cultivo con una biomasa muy importante y seguramente con una concentración de nitrógeno muy importante. Y cuando este índice es muy bajo, indica un cultivo que no está creciendo o que tiene una concentración baja de nitrógeno. No sé si lo logran ver, pero uno podría mirar dos situaciones de cultivos llegando a Z30 en esta situación lastimosa, con un valor de NDVI bajísimo, que seguramente gran parte del rendimiento está hipotecado, sigue respondiendo mucho al nitrógeno, pero nunca va a dar rendimientos elevados, a una situación de este tipo, que inclusive es mejorable, de 0,65, y esto nos abre un camino para manejar objetivamente el nitrógeno, para manejar la información del nitrógeno dentro de las chacras, realmente para usarlo bien. En esta base de datos dice, bueno, el principal indicador que permite separar una media de 4.600 kilos es el NDVI por encima de 0,75 a Z30, cuando el cultivo está entrando en el encañado. Si viene con un NDVI alto, mejor que este, o sea, un cultivo con el surco bien cubierto, con mucha biomasa y seguramente bien de nitrógeno, se va para la zona de las 6 toneladas. O sea que todo lo que esté mal hecho antes tiene un peaje muchas veces difícil de resolver porque seguramente puede irse para el camino de las 4 toneladas. ¿Qué otras cosas siguen a continuación? En la rama del rendimiento más bajo, la edad de chacra. Si vengo con un cultivo y cortó 9, no importa si es 9, 8, 7, 10, no importa. Con esta base de datos cortó 9, lo que tiene más de 9 o más, y lo que tiene menos, o sea que acá agrupa las chacras, el grueso de las chacras nuevas y todas las chacras viejas. Las chacras viejas se fueron a un rendimiento que no logro ver bien, que anda bien, 4.000 kilos, y estas se fueron para los 4.600 kilos. Y en las chacras viejas, que no venían creciendo bien, que tienen un total de menos de 170 kilos de N, bien por debajo del promedio ponderado que mostraron hoy, son chacras que se van a los 3.600 kilos, la media nacional. La media exacta nacional de la cebada. Que si les mostrara el nivel de proteína, es más o menos el nivel de proteína del promedio nacional. No tiene nada que ver y puede ser absoluta coincidencia, pero con el potencial que tenemos hoy, con lo que sabemos hoy, si sacamos 3.500 kilos, sin grandes accidentes, que este año los hubo, pero el año pasado no, en realidad es porque tenemos gran parte de las chacras en chacras nuevas y le estamos echando menos nitrógeno del que hace falta. Pero si le echamos más nitrógeno tampoco resolvemos el problema y nadie en una chacra de mucha edad que viene mal manejada de antes quiere ir a un escenario de 170 kilos de nitrógeno con 170 kilos de neoma porque en realidad no hay negocio ahí, al contrario, es una zona roja. En las chacras jóvenes aparece información muy parecida a la que mostró Massili, yo no me acuerdo si fue en el 2013, de la importancia de largar bien desde la siembra.
Y créanme que sobra información que dice esos 15, 20 kilos que faltan, porque la gente le echa 10, 15 kilos, pero le faltan 20 kilos, establecen una diferencia enorme. Y como hay mucha gente que corrige el fósforo con 7,40, larga con 7, 8 kilos de nitrógeno en la siembra y no agarran nunca más la liebre, no la agarran más. Es mentira que se corrige bien con mucho nitrógeno en Z30, porque son 40 días de deficiencia de nitrógeno que no se recuperan más. Y no se recuperan con lo que estamos haciendo. O sea que aún en estas zonas donde el cultivo no viene bien, que son dobladas por chacras viejas, que tienen mucho nitrógeno, pero algunas muy viejas y que seguramente tienen otros problemas, la clave es cuando nos queremos ir a esta zona, el mensaje principal es el cultivo tiene que estar muy bien en Z30, tiene que venir muy bien, tiene que verse muy bien. Y el NDVI es un indicador que nos dice, combina biomasa con nitrógeno. Y acá aparece de vuelta la edad de chacra, de vuelta cortando en el mismo nodo, lo único que no hay nada para las chacras viejas y para las chacras nuevas, dicen, las que hoy pueden irse a 7 toneladas, que tenemos cultivares para 7 toneladas, que cierran 7 toneladas en las chacras, no de los experimentos, de las chacras, es que el cultivo tiene que venir muy bien a Z30 y cuando está entrando en el periodo crítico, Z33, 34, están entrando en el periodo crítico, por eso está ese estadio, y por eso Facultad de Agronomía de Coniña definieron, vamos a trabajar en esto, no es capricho, porque ese estadio entramos en la recta final en una carrera de Fórmula 1. ¿Sí? En este lugar el cultivo debe verse mejor aún, con un NDVI muy alto. En este nivel las diferencias, algo que esté por encima de 0,79, 0,8 para arriba o que alguien esté por debajo, hay otros 1000 kilos. Lo que pasa es que a los dos les va muy bien. Conclusión, toda la información diste y esto lo ratifica, los cultivos de alto rendimiento salen bien y terminan bien. Y los cultivos de bajo rendimiento que suelen concentrarse en las chacras de menor edad entran muy mal en un momento muy importante como entrar al encañado y siguen muy mal a pesar de que les agregue mucho nitrógeno. El NDVI, que es una señora herramienta para empezar a utilizar bien, no cambiar lo que hacía bien antes, ahora lo cambio todo por esto otro y enloquecerse con un chiche, ¿no? Sino utilizarlo. Esto es una imagen de una chacra, que ahora les voy a mostrar la información porque es el trabajo de una tesis. Esto es una chacra nueva de cebada, sembrada cabeza rotación en el 2014, donde el promedio nacional de cebada estuvo por debajo de los 2000 kilos. ¿Sí? Y esto no tuvo pasturas. Esto tuvo pasturas durante 2 años y este pedazo no, en una chacra acá cerca de Dolores, arriba de Cañada Nieto. Físicamente, aún bien, porque Osvaldo con Pablo Rivar fueron a medir los resultados y nos dijeron físicamente no es lo mismo, pero todavía está bien. Y esto es la imagen de NDVI de esa chacra cuando estaba ahí, pasando Z30. O sea, entrando en esa etapa del cultivo donde la tasa de crecimiento tiene que ser máxima. Y es casi que uno diría, che, pero es una fotografía, ¿estás seguro que no es la misma? No, no es la misma. Créanme que no es la misma, si la miran bien no es la misma, esta es una imagen de NDI y esta es una imagen de rendimiento. Uno podría usar esto de muchas maneras, esto es para ver que es preferible estar acá que acá, pero seguramente cuando manejemos altas dosis de nitrógeno, toda la información que tenemos disponible para hacerlo, no le podemos echar la misma cantidad a esto que a esto. Y según la variedad, en muchas de estas chacras está el rendimiento elevado, pero no está la proteína. ¿Sí? Y hay gente que tiene acá proteína y 2000 kilos menos. Esto, que es así, que es una chacra de Villa Trigo, en la zona que todos conocen porque se ve la carretera, un 11.6 arriba de Cañada Nieto, una zona de un pivot que tuvo un semillero Lotus durante 2 años en esto, pero que no fue sembrado con Lotus acá, porque había una soja contrastación que se fue tarde y cuando la fueron a sembrar no quisieron sembrar el Lotus, y esto pasó cubierto por verdeos durante 2 años, pero no tuvo leguminosas, sin leguminosas. Y esto es la cebada del 2014. ¿Se acuerdan lo que fue el clima del 2014 con el exceso de agua en el invierno y después el agua de mediados de octubre para adelante? 1860 kilos promedio nacional, ¿no? 2000 y pocos kilos creo que es el promedio Fucrea. Acá se ve la imagen en el verano anterior,
que acá no había Lotus, y esto es el Lotus. Él, en ese año, esta chacra, un semillero de una variedad, una de las variedades sembradas que se mostró, unas importantes sembradas en Uruguay, esto en promedio dio 5.000, casi 5.700 kilos en ese año. Y esto, a pesar de que le echaron mucho más nitrógeno que esto otro, 2.000 kilos abajo. La pregunta es, ¿cuánto vale una chacra nueva? ¿Cuánto vale una chacra nueva? Una chacra que físicamente está bien, que realmente tuvo durante 2 años algo produciendo mucho. Y el Lotus no es de las especies que más nitrógeno podemos esperar que nos deje en el suelo. ¿Sí? Acá arriba instalamos, cuando vimos esto, porque una vez vimos esta chacra en Z21-22 y parecía que acá no le habían echado fósforo. Por el bajo crecimiento que tenía este cultivo, instalamos y nos dijeron, no, mira, esto estuvo en pradera y esto no. Y acá instalamos un experimento, medio por acá. ¿No? Les muestro la zona, pero no exactamente acá. Y lo que les voy a mostrar ahora es las preguntas que planteamos en ese experimento, que es la tesis de Berme y Grisoli, que se está por defender en cualquier momento. Las preguntas que planteamos acá es como el suelo, un suelo muy bueno, muy bien tratado. La pregunta era, si esto es una chacra que viene con 2 años de pastura y esto no, y ya se veían bien distintas acá, la pregunta es, ¿nosotros corregimos el efecto de edad de chacra agregando nutrientes? Y si lo corregimos, que podríamos decir entonces físicamente todavía está bien, la pregunta es, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta el insumo en la edad de chacra? Y lo que les voy a mostrar es esto. Los tratamientos más importantes. Upa, se fue. Bueno. No quiere. Este es el tratamiento. Esto estuvo fertilizado a la siembra, bien fertilizado con fósforo y potasio y con nitrógeno. ¿Sí? Los tratamientos empezaron en Z22, inicio de macollaje. La pregunta es, si yo no hubiese fertilizado nunca esta chacra, que esto es el valor de la chacra. Agronómicamente, ¿cuánto vale esta chacra en términos de rendimiento sin agregado fertilizante post siembra? Como si fuese una cobertura. 4.600 kilos sin fertilizante. Hoy vi una chacra de cebada o de trigo, casi 6 toneladas sin agregado fertilizante. Si el dato está bien, es que el suelo dio esa cantidad de nitrógeno, como para asegurar 6 toneladas de fertilizante, ¿no? De 150 kilos de nitrógeno para arriba. La chacra vieja, 1.400 kilos abajo. En este momento la cebada valía $210 de tonelada. O sea que le podíamos poner hoy, al día cero, vale $300. Esta chacra genera un producto bruto $300 superior, una en relación a la otra. Entonces, ese podría ser su valor, si arranco de ahí. La pregunta fue, bueno, como llovía en ese invierno y los niveles de nitrógeno eran bajos en las dos, o sea, estas dos chacras en el invierno eran iguales. Estaban ofertando la misma cantidad de nitrógeno acumulado en el suelo. ¿Sí? El tratamiento de 50 kilos de DN, porque además la chacra tenía 6 partes por millón, cuando le echamos los 50 kilos, la chacra nueva se fue a las 6 toneladas. Más o menos logramos el alcanzable para trigo y para cebada, ¿sí? Que conocemos, que tenemos. La chacra vieja tuvo una respuesta muy importante, pero la respuesta de la chacra nueva fue mayor. La diferencia ahora fue de 1.800 kilos. O sea que con 50 kilos de nitrógeno yo tengo una brecha mayor todavía, un margen bruto mayor todavía a favor de la chacra nueva. Pero nosotros sabemos que con 50 kilos de nitrógeno no alcanza en 22 muchas veces y por lo tanto seguro que hay que agregar nitrógeno en 30. El tratamiento que sigue es 50 en 22 más 50 kilos de nitrógeno en 30, que mucha gente no se anima a agregarlo a la cebada, pero con 15 kilos de azufre, porque sin azufre no es posible tragarse esta cantidad de nitrógeno. La chacra vieja siguió respondiendo y la chacra nueva comenzó a caer. Y seguimos agregando nitrógeno, 100 kilos más en Z30, 50-22 y 100 kilos en Z30, y la chacra vieja siguió para arriba. 5.300 kilos. Y la chacra nueva siguió cayendo. Y así nos fuimos hasta el nitrógeno no limitante, nutriente no limitante, que es este tratamiento que es 200 kilos de nitrógeno por encima de la necesidad para sacar 6 toneladas, una relación 5:1 de azufre, 40 kilos de azufre, y le echamos 60 kilos P2O5
y 60 kilos cada son, porque cuando hicimos el ensayo no teníamos los valores de análisis de suelo. Después nos dimos cuenta que no hacía falta porque estaba muy bien. O sea que lo que van a ver es respuesta al nitrógeno. Esto, que seguramente va a aparecer en alguna charla en Uruguay, es los problemas que teníamos cuando teníamos chacras nuevas, que cuando le echábamos mucho nitrógeno, el rendimiento se caía. Antes parte por vuelco, pero acá no hubo vuelco. Es por eso decíamos, ojo con el crecimiento adicional excesivo y eso. El resultado final, no hubo respuesta a agregarle mucho nitrógeno a Z22. La diferencia fue acompañar mucho nitrógeno con mucho azufre y al final terminamos llegando a las 6 toneladas, 5,900, 6 toneladas, en la chacra vieja con mucho nitrógeno y azufre y en la chacra nueva con 50 kilos de nitrógeno. Un delta de 150 kilos de nitrógeno con azufre que en aquel momento a nosotros nos costaba unos 180, 200 dólares. ¿De acuerdo? O nos costaba más o menos 1.000 kilos de trigo para levantar una diferencia de 2.000 kilos. Todas las cuentas que están hechas de margen y camino tecnológico, que yo no les puedo mostrar porque están hechos en la tesis, muestran la seguridad. Lo que pasa es que nadie está dispuesto a ir para acá. Nadie está dispuesto a tener que echar esta cantidad porque considera que es un negocio absolutamente inseguro y cuando llega a este nivel prefiere no sembrar. Si es que repetidamente saca rendimiento bajo con baja proteína. Tecnológicamente hubiese sido muy fácil tener una chacra nueva porque todos nos hubiéramos parado acá. Porque tenía 6, 7 partes en 122 y tenía 3,9, 4 en 30. ¿Sí? Solamente lo hubieran identificado muestreando, si no, no. Echando al tuntún, hubieran echado nitrógeno en esa chacra que no hacía falta. Nadie en ese año estaba dispuesto a usar cantidades mucho mayores a 100 kilos de N. Los datos de Fugrea dan 70 y pico kilos de N para la cebada en ese año y nadie estaba dispuesto a echarle tanta cantidad de nitrógeno en Z30. La gente que viene tirando de la piola y se viene animando hoy, algunos están arrimando los 150 kilos de nitrógeno, pero no alcanza. Y si bien ante la brecha de rendimiento podría ser tan importante como esta, todavía persiste, y es porque aún con 150 kilos para 6 toneladas no alcanza el nitrógeno. ¿Y es una mala noticia? Sí, es una mala noticia. Pero si queremos rendimiento, 10, 12 toneladas de maíz, y queremos 6 toneladas de trigo y cebada, solamente pensando en los requerimientos, que el suelo casi no aporta nada, la mayoría tiene que venir de fertilizante. Y cuando la cantidad de fertilizante es poca, es seguro que es fácil de ver que nos quedamos cortos mirando el nivel de proteína en grano, para la mayoría de los cultivares. Hay un nivel que mucha gente dice, pero esto realmente es un riesgo, ¿correcto? Es un riesgo. Sacando situaciones catastróficas, como pudo haber sido el 2001-2002, y si quieren poner el 2012, ¿sí? Toda la información dice que cuando el suelo no da las cantidades objetivas medidas monitoreando los cultivos son bajas, y el cultivo viene bien manejado y conserva potencial, agregar estas cantidades ordenadas de nitrógeno no solamente es un buen negocio, porque la eficiencia dan que se recuperan por cada dólar invertido, $3 más por lo menos, sino además que es un seguro de producción. No es cierto que aumenta el riesgo. Toda la información que tenemos en Uruguay, que es mucha y buena, muestra realmente que, y por eso que es tan consistente la información, que estos cultivos en chacras bien manejadas, que están bien, realmente se pueden lograr 5 toneladas medias, 6 toneladas, o arriba de las 5 toneladas, con las cantidades de nitrógeno que hacen falta. Esta simulación que hizo Andrés, más o menos de 1000 situaciones típicas de rendimiento en Uruguay, tomando como consideración, como si tuviésemos toda el área agrícola como la teníamos cuando se terminó el siglo XX, con el suelo aportando 90 a 100 kilos de N, ¿sí? Y en base a las curvas de respuesta que esperamos, en base a toda la información que tenemos para chacras nuevas, al costo actual del fertilizante, y con el precio de los granos, uno esperaría cosas de este tipo. Con esta curva de distribución de rendimiento, que es lo que tenemos en las chacras hoy, surge de bases de datos muy importantes, la respuesta al nitrógeno sigue existiendo en chacras viejas, el mínimo arranca de muy arriba, ¿no? Como parte de lo que les mostré recién, ¿sí?
puede seguir hasta los 100 kilos de N o a un piquito más. O sea que con una chacra nueva, ojo si 6 toneladas, porque si da 100, 100 tienen que salir de otro lado. Pero por el incremento de costo, el margen, yo puedo tener ya un margen a los precios actuales positivo. ¿Sí? Y seguramente, considerando proteína, las cantidades van a estar oscilando entre los 50 y 100 kilos de N, porque esta simulación no considera proteína en grano. Considera que estamos utilizando cultivares que no tienen limitante en proteína, porque si el cultivar tiene limitantes en cuanto a concretar proteínas, las cantidades se van a correr a la izquierda. Cuando pasamos a un suelo que en vez de dar 100 kilos de nitrógeno, pasamos a un suelo que puede dar lo que están dando las chacras ahora, un 30-40%, sin considerar que estén físicamente afectadas, más allá que es probable que pueda, pero si estamos en chacras como las que hemos medido, en las chacras de ustedes con los experimentos de 35 kilos, para un escenario parecido, obviamente que las curvas de respuesta son impresionantes. Yo voy a sacar para que no me miren, pero el año pasado en Uruguay, el 2015, se empezó a ver mucho trigo en Uruguay, con una cosa increíble, pero que le pusieron nombre, ¿no? Se llamaba trigo chamamé. No sé si llegaron a escuchar. Eso realmente era un trigo sembrado, más o menos libre de maleza y nada más. Sin nitrógeno, sin azufre, prácticamente sin nada. Se hizo mucho en el 2015, más del 20% del área. Se hizo de esa manera. O sea, el trigo puesto a lo que da la naturaleza. ¿Sí? Hubo gente que sacaba 1000 kilos, con 8,5 de proteína. Mucha. ¿Sí? Algunas chacras analizadas dentro de los grupos CREA. Y hubo gente que sacaba 3.500 kilos haciendo eso. Obviamente el rendimiento de eso surge de los nutrientes que dio el suelo. ¿Sí? Y esa información existe. Si ustedes tienen una chacra que da 30-40 kilos de nitrógeno en un invierno típico y no se fertiliza, es muy probable que esté acá, en esta zona, 1.500-2.000 kilos. Por más que te ahorres el nitrógeno, es una preciosa forma de perder plata, ¿no? Pero las respuestas al nitrógeno son muy importantes y además muy seguras. Muy seguras, extremadamente seguras. Hay mucha información que dice, en un año malo, un cultivo con una dosis bien nutrido tiene un mínimo elevado, sacando las catástrofes, porque si le ponemos las catástrofes, nada de esto funciona. Y si miran el incremento de los costos simulados, independientemente si el valor es exacto en el kilo de nitrógeno, es una media entre el kilo de nitrógeno sólido más el líquido, no importa. Claramente, aún sin considerar proteína, los óptimos márgenes óptimos no son mejores que las chacras nuevas, pero pueden ser equivalentes. La única diferencia es que casi que me corro los 150 kilos de nitrógeno. El único problema es que no está considerada la proteína. Si consideramos la proteína, es muy probable que nos corramos más a esta zona. Y toda la información que tenemos de respuesta dice que cuando el suelo no da, si querés tener rendimientos elevados, la mayoría del nitrógeno tiene que venir del fertilizante. Y para echar cantidades muy importantes, echar así nomás, más o menos, es un muy mal negocio, pero además echando cantidades muy importantes. Seguros, porque hay una muestra bien sacada, con indicadores que son robustos, que tienen referencias a las cuales los agrónomos pueden tomar para tomar una decisión, se puede defender una dosis alta. Y en esto, que es más fácil pensar en el trigo, se escuchan todos los años el argumento, no, eso es un disparate para la cebada. Ojo con la cebada porque hay muchísimas variedades de cebada, muchas de las que van a quedar dominando este año, que son cebadas que topean proteína más abajo y ya no son diferentes al trigo y hace falta tanta cantidad de nitrógeno como el trigo. Por eso, esto que fue de sugerencia de Andrés, que yo estoy absolutamente de acuerdo con la afirmación, cuando el suelo aporta muy poco, la fertilización con nitrógeno no solo es clave para mejorar el margen, sino también para reducir el riesgo. Y yo he escuchado muchas veces, créanme, información que uno piensa de dónde la habrá sacado, porque altas dosis de nitrógeno, en condiciones de alta respuesta esperable, son un seguro de producción, no incrementan el riesgo del negocio. Muchas veces los modelos matemáticos dan incremento de riesgo porque no contemplan bien la respuesta biológica. Y para terminar, esta información de Osvaldo, que es como dijo Ariel, la información que vamos a mostrar, cruza todo,
es de trigo, de cebada, surge de los productores, de los centros de investigación, la nueva, la vieja, información que el Uruguay ha dado a conocer al mundo, Osvaldo, Sebastián y ainda más, que muestra, y ahí viene el corazón y la camiseta, yo soy consciente de que hay un problema estructural con que no podemos rotar todo el área agrícola con pastura, porque los dueños de los campos todavía no están enterados de lo que le están haciendo con los campos. Pero habría que trabajar para que, en la medida que podamos, volver a rotar con pasturas. Pero con contratos de 1 año y a base plata no es posible. Pero hay un área muy importante, porque no sé si saben, pero entre el 2015 y el 2016 el Uruguay sembró 370.000 hectáreas de pastura. Con la formación que tenemos de día en los 2 años. Esa área hoy está empezando a volver a los cultivos de invierno. Y si Mosca no nos dijo un número equivocado, el año pasado en Dolores nos dio el dato del área física de FUCREA que iba a ser sembrado con pasturas o con semilleros con leguminosas. Y era un porcentaje muy grande. Y cuando terminó la charla, lo que nos quedamos todos es está empezando a cambiar otra vez con los productores CREA. ¿Sí? Van a empezar a aparecer los antecesores pastura. Esta información muestra la mejor forma que tenemos para contarle al mundo por qué nosotros hablamos de chacras viejas, porque no lo entienden, ¿no? Y esto es la variación del rendimiento alcanzable, que si no me equivoco es el 10% superior, como está calculado acá, o sea, la frontera de rendimiento, en función del número de años de agricultura continua, pues pastura, y un índice climático. No importa qué es lo que todos sabemos que afecta al rendimiento de trigo, transformado en un índice que cuando este valor es muy positivo hablamos de años muy buenos, como puede haber sido el 2015-2016, y cuando tenemos los valores muy negativos hablamos de los años malos. Acá no hay ninguna catástrofe porque no están tipo, este es 2009 para adelante, creo, ¿no? Muestra, y cuando estamos hablando de 6 toneladas, aún en las mejores condiciones de clima, las 6 toneladas, o el paraíso, como le llama mucha gente, llegar a chacras de 6.000 kilos, ¿sí? Se logran en nuestras viejas y queridas chacras nuevas, con 5 años de edad o menos. Cuando la situación está en clima muy bueno, ¿sí? Se puede sacar de todo un poco. En los que están en el 10% superior, en las mejores chacras que tenemos. CREA, porque esto está hecho con chacras CREA. ¿Sí? Pero cuando el año no es bueno, la factura de la edad es terrible. Con lo que se está haciendo hoy. No con lo que nosotros proponemos hacer, con lo que se está haciendo hoy. Obviamente que si acá tengo que echar nitrógeno, tengo un dolor de cabeza. Pero es con lo que se está haciendo. Tenemos mucha información, dice que cambiando radicalmente, y en muchas de estas chacras implica, en algunos casos, duplicar la cantidad de nitrógeno que ya de por sí es importante. Y seguramente se va a amortiguar mucho. Obviamente que si nos preguntan ¿qué querés de Reyes? Yo quiero las chacras nuevas. Y la única forma de tenerlo es trabajar. Hay gente acá, productores y técnicos, agricultores, trabajando con los dueños de los campos. Realmente lleva mucho tiempo, muchas horas, mucho tiempo y muchas horas, pero de cada 10 yo firmo un cheque que 2 cambian. Porque 2 se asustan con la información que hay para mostrarles. O sea que se puede cambiar. Si esperamos a que regule el mercado, y puede pasar exactamente lo contrario. Puede pasar lo contrario. Para terminar, comentarios finales. Nadie duda que en este escenario complejo el único camino es ajustar el manejo chacra a chacra, porque aquello de una hectárea más es mejor que una hectárea una hectárea más ya no es el negocio, claramente. Si vamos a hacer cultivo de invierno hay que hacerlos bien. Y para hacer esto hay que hacer lo que hace falta y no lo que uno cree que hace falta. Y eso no es charla barata, sino es metafóricamente decir tenemos que trabajar con mucha información y corregir verdaderamente los problemas, y más cuando hay que gastar. En un ambiente dominado por suelos que aportan poco nitrógeno, en chacras viejas, con poco N no hay paraíso. Claramente es como el nombre de la película. Chacra que no da nitrógeno con 100 kilos de N, que Dios los ayude. Pero en realidad lo que está pasando es que la gente que está haciendo eso considera que no tiene negocio, porque en un presupuesto no puede poner más de 3.800, 4.000 kilos y nunca lo ha sacado. Rendimiento de calidad no solo
solo con 100 kilos de nitrógeno en nuestra chacra hoy no es posible. Antes sí. Porque tenías una chacra con poca cantidad de nitrógeno, rendía poco, pero sobraba nitrógeno y había proteína. Entonces es muy frecuente, ven en las bases de datos, que hoy no pudimos ver, si no están todos, pero es bien interesante. Hay una frecuencia muy importante de chacra de rinde bajo y proteína baja. ¿Sí? El único camino para manejar altas dosis de nitrógeno con seguridad, y lo que hemos estado diciendo los últimos 3 o 4 años, además que debe ir con azufre, es manejar el nitrógeno en base a diagnóstico objetivo, con información buena, trabajo técnico bueno junto con el productor, con información objetiva, se puede discutir, tirar arriba de la mesa la necesidad de cantidades mayores de lo que se pensaba agregar, mayores de lo que dice un presupuesto. Y es minga que no se puede hacer. Está lleno de excusas para no hacer. Acá hay mucha gente que monitorea áreas grandes, el 100% del área las mostré a todas. Pero se puso como objetivo trabajar en eso. Y además, esa gente después tiene información para contar lo que pasó, que no es poca cosa. El cultivo debe estar bien nutrido desde el arranque, y esto ustedes lo saben porque la información de FUCREA, de los CREA Agrícola dice eso, y debemos convencernos de que debemos guardar mucha pólvora para el encañado. Hoy a Z30 creemos que dentro de poquito va a ser ainda más, si queremos asegurar rinde y calidad. Pero si hay 70, 80, 90 kilos de nitrógeno de Z30, puede ser que para un cultivo que está bien y que la concentración de nitrógeno en esa biomasa es baja, haga falta mucho nitrógeno. Y la información es consistente, que uno lo que hace los ensayos y ya estamos haciendo otro tipo de cosas, porque siempre más o menos da lo mismo. Y para terminar, el cultivar debe ser, y esto es bien importante porque sí creo que hay que trabajar bastante en esto, y la información está, pero no se está usando como debe. El cultivar debe ser elegido como un aliado, no solo pensando en el rendimiento en grano. Mucha gente, hay un trabajo que escribimos con Ariel, que presentamos en el Congreso de Mejoramiento Genético en 2014, que muestra que la gente elige los cultivares básicamente por sus probabilidades de rendimiento. Y que los cultivares que más rinden son los cultivares que están en el área. ¿Sí? Y que es cierto, hay cultivares que son muy buenos, pero hay que empezar a mirar proteína. Hay cultivares, hay información de buena calidad, cultivares que rinden mucho y tienen proteína, mantienen la proteína, y hay cultivares que rinden mucho y no la mantienen. Y nosotros en trigo podemos elegir. ¿Qué es la diferencia? Podemos elegir. Obviamente que no es solamente eso, sino Ariel me va a pegar en la clase de selección de cultivares, pero se mira y se elige con información, relacionándolas. Y está, la información está. Muchas gracias, y este es el equipo que genera todo eso que está ahí.